Hola, bienvenidos a través de la Biblia. Ganadero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick enseña clases bíblicas caseras en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Buenas noches, y de nuevo, siempre es bueno ver a tantos de ustedes tomarse el tiempo para separarse y ser parte de esta clase de televisión. Así que les voy a pedir que abran primero Mateo 24 por un momento, y luego volveremos al capítulo 9 de Daniel. Mientras buscan eso, quiero dar la bienvenida a nuestra audiencia de televisión y confiamos en que serán parte de la clase. Significa que deben tener una Biblia. Sigan estas referencias con nosotros para que puedan ver por ustedes mismos lo que dice la palabra y no simplemente apoyarse en lo que diga cualquier individuo, ya sea yo o cualquier otra persona. Y nuevamente, nos gustaría recordarles que tenemos clases en McAlester, Wilburton, Tahlequah y Tulsa, y si están interesados en asistir a cualquiera de esos, así como a esta programación de televisión, los invitamos a llamar a nuestro número 800. Es gratis, aparecerá en la pantalla de vez en cuando. Muy bien, ahora para aquellos de ustedes aquí en el estudio, vayamos al capítulo 24 de Mateo, como un rápido repaso de nuestro último programa, donde terminamos con Jesús contándole a los 12 los eventos de la tribulación, y en Mateo 24. Entonces, versículo 15, hace una declaración tremenda que da veracidad al libro de Daniel, un libro que probablemente ha sido objeto de más ataques por parte de los burladores y liberales que cualquier otro libro de la Biblia, excepto quizás Génesis. Pero aquí en Mateo 24 Jesús pone su sello de aprobación sobre el profeta Daniel cuando dice en el versículo 15, ahora recuerden que les está hablando a los 12 y por lo tanto naturalmente está hablando principalmente al judío, porque nunca pierdan de vista el hecho de que este gran período de tribulación, los 7 años mencionado a lo largo de todo el Antiguo Testamento, aludido aquí por Cristo, y luego por supuesto el mapa de ello está en el libro de Apocalipsis, que ese período de 7 años es principalmente, según el capítulo 30 de Jeremías, el problema de Jacob. Es el tiempo del problema de Jacob, lo que significa que es principalmente Dios tratando con la nación de Israel después de todos estos años de aparentemente ignorarlos, y sin embargo, no realmente, porque siempre recuerden, uno de los mayores milagros de toda la raza humana es la nación de Israel. Deberían haber desaparecido hace mucho tiempo, pero aquí están después de más de 4000 años de historia. Y más de un gobierno, más de un imperio, más de un rey ha intentado obliterarlos. Y sin embargo, aquí están. Siempre me recuerda a una pequeña anécdota que leí hace años que durante la época de Bismarck, creo que fue, y el imperio prusiano, él era un incrédulo y casi un agnóstico, pero tenía uno de sus generales principales que era un creyente muy devoto. Y así un día, mientras realizaba sus inspecciones, llegó a este general y le dijo con desdén: General, dígame, ¿por qué todavía cree en la Biblia? Y él dice: dígame en 1 o 2 palabras. Y el general, sin siquiera una pausa, dijo: Señor el judío, y ves que esa es la prueba de este libro, es la nación de Israel. Y así siempre recuerda que Dios no ha terminado con ellos. Él todavía los está trayendo de regreso a la tierra. Por eso estamos viendo esta inmigración masiva a ese pequeño trozo de tierra, porque Dios se está preparando para retomar donde lo dejó con su nación favorecida. Muy bien, así que ahora en Mateo 24, versículo 15 les dice a los 12, cuando por tanto vean la abominación de la desolación de la que habló Daniel, el profeta, que esté en el lugar santo, es decir, en el templo, el que lea, que entienda. Ahora volvamos a Daniel y retomemos esos versículos a los que Jesús se refería para que podamos unirlo todo. Ahora, mientras conducía aquí a Tulsa, he estado tratando de ordenar las cosas en mi propia mente.
porque esto no es solo un sermón de 30 minutos y podemos pasar a otro tema en otro momento. Estamos tratando de enseñar todo el alcance de las Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis y no en solo fragmentos, no como un enfoque disperso, sino que estamos tratando de unirlo todo. Y he sabido en mis clases que cuando las personas han pasado de Génesis a Apocalipsis 4, 5, 6 veces conmigo, cada vez captan cosas que nunca habían notado antes. Así que solía disculparme por repasar, pero ya no lo hago porque cada vez que repaso, sé que alguien capta un poco que había olvidado o que nunca había relacionado realmente. Muy bien, así que ahora en el capítulo 9 de Daniel, siempre nos gusta bajar al versículo 24, donde este profeta, nuevamente, trata con la nación de Israel. Es el Antiguo Testamento. Y para algunos que pueden decir, espera un momento, ¿quieres decir que el Antiguo Testamento no es para nosotros? Por supuesto que sí, toda la Escritura, escribe Pablo, es por inspiración y es provechosa. Así que no tachamos ninguna parte de ella, pero siempre mantengo que debemos ser conscientes de a quién estaba dirigido un pasaje en particular. Y así aquí nuevamente Daniel lo deja tan claro que 70 semanas o 70 semanas de años, o si tienes una traducción más nueva, muchas de ellas ahora ponen 490 años o 70 por 7. 490 años están determinados sobre tu pueblo. Ahora Dios está hablando a los profetas. ¿Quiénes son el pueblo de Daniel? Judíos, Israel, nación. Así que 490 años están determinados sobre la nación de Israel y sobre tu ciudad santa, Jerusalén, para terminar la transgresión y poner fin a los pecados y hacer reconciliación por la iniquidad. Y por supuesto, todo eso ocurrió en la cruz. Allí es donde se pagó por el pecado. Allí es donde todas estas cosas llegaron a su culminación. Pero, por otro lado, todavía hay tiempo después de la cruz, y luego el versículo continúa diciendo que es para traer justicia eterna, para sellar la visión de la profecía y para ungir al Santo de los santos. Luego, al llegar a los próximos versículos, todavía vamos a volver a Génesis lo antes posible, pero como mencioné, hemos recibido muchas solicitudes de nuestra audiencia para dedicar tiempo a los eventos del fin de los tiempos, porque nos acercamos a ellos. Y estuve de acuerdo de todo corazón porque cuando miro cuánto tiempo ha tomado pasar por los primeros 24 versículos de Génesis, estoy honestamente convencido de que no estaremos aquí el tiempo suficiente para terminar todo el libro. Vamos a estar ausentes antes de que todo esté terminado. Así que solo estamos haciendo un breve resumen y no uno detallado. Entonces, en los versículos 25 y 26, vemos que estos 490 años se descomponen en un periodo de 483 años. Ahora tal vez podamos ir a la pizarra por un segundo y siempre recuerda que Abraham, el comienzo de la nación judía, comenzó alrededor del 2000 antes de Cristo. Y supongo que podemos colocar la cruz más o menos en el medio aquí. Ahora en el pasaje de Daniel, él está hablando de 483 años que transcurrirían desde el decreto del rey que encontramos en Nehemías 2, Artajerjes. Y ese decreto se encontró que estaba fechado en 445 a.C. Creo que la fecha, si recuerdo bien, fue el 14 de marzo. Y ahora sabemos por cronología, y de hecho se reduce, si quieres usar una calculadora en algún momento, todo lo que tienes que recordar es que un año escritural tiene 360 días, no 365. Son 12 meses de 30 días o 360 días. Pero aún tienes que compensar esos 5 días y los años bisiestos, así que simplemente lo calculas en tu calculadora, incluso con nuestro calendario actual. Desde el 445 a.C. los arqueólogos hallaron esto. No es solo algo sacado de la nada. Desde el 445 a.C. hasta el año de la crucifixión, incluso como yo calculé y como tú calcularías, llega a estar dentro de aproximadamente un año. Y puede haber fácilmente esa diferencia en la calendarización y demás. Así que siempre recuerda que la Escritura es muy precisa
Nada es suposición. Y si hay una discrepancia, es nuestra, no de Dios. Habría 483 años desde ese decreto de Nehemías 2 hasta la crucifixión. Pero el total, recuerda, y lo vimos antes, los años totales con los que Dios iba a tratar con Israel eran 490. Así que si 483 ocurrieron hasta la cruz, eso significa que quedan 7 años. Y en consecuencia, la mayoría de los eruditos bíblicos y aquellos que escriben mucho se referirán a este período de 7 años como la 70 semana de Daniel. 69 se cumplieron en la cruz, el reloj de Dios se detuvo y los últimos 7 años aún están por delante de nosotros, todavía tienen que cumplirse. Ahora bien, al entrar en el versículo 26, se habla de un príncipe venidero. Después de las 62 semanas, el Mesías será cortado en la crucifixión, no por sí mismo, no murió por nada que él hubiera hecho, murió por nosotros y el pueblo. Ahora aquí es donde debes prestar atención mientras lees el pueblo del príncipe que ha de venir. Ahora el príncipe que ha de venir es con una P minúscula. Es la referencia a lo que llamamos el anticristo. Cristo es el príncipe, se escribiría con mayúscula, pero este es con letra minúscula, por lo que es una referencia al Cristo falso, el anticristo. Y son el pueblo del cual un día Él vendrá y que destruirá el templo. Y sabemos que eso fue hecho por el general romano Tito en Pina, el año 70 después de Cristo. Así que ese versículo nos dice que en el momento de la aparición del anticristo, él tendrá que salir del área geográfica que comprendía el antiguo imperio romano y por supuesto está sucediendo ante nuestros ojos. Básicamente es la comunidad europea que para finales de este año esperan poder llamar Federación de Europa o Estados Unidos de Europa. Así que la parte geográfica ya está en su lugar. En algún lugar de ese imperio romano revivido, este príncipe hará su aparición. Luego en el versículo 27 encontramos lo que va a hacer. En el versículo 27, él va a hacer un pacto o un tratado con Israel, que son los muchos. ¿Por cuánto tiempo? 1 semana, 7 años. Ahora llega esa 70ª semana de semanas, o esos 483. A los 490, ahora va a firmar un tratado de 7 años. Así que sobre esa base he enseñado que cuando se firme ese tratado por el anticristo e Israel, eso pone el reloj de Dios en marcha nuevamente, que se detuvo allí en la cruz, recuerda. Y ha sido un número indeterminado de años desde entonces. Pero tan pronto como ese hombre firme un tratado con Israel, el reloj de 7 años de Dios comenzará a correr. Pero ahora mira en el resto de ese versículo qué va a suceder. Y esto es a lo que Jesús se refería cuando dijo en Mateo 24, cuando vean que esta desolación ocurre en el templo, entonces huyan a las montañas. Y aquí está, en medio de la semana. En otras palabras, al final de 3 años y medio, hará que el sacrificio y la ofrenda cesen o se detengan. Ahora, lo primero que debes preguntarte cuando lees algo así es, bueno, para que Israel tenga el culto en el templo y que éste sea interrumpido, ¿qué va a tener que tener primero Israel? Bueno, el templo, y así sabemos que un día pronto, de alguna manera todo va a encajar, que Israel tendrá su templo reconstruido. Y sabemos por todas nuestras noticias que vienen de Israel, que ya tienen jóvenes entrenados para el sacerdocio, ya tienen todas las vestiduras del sacerdocio colgadas en maniquíes, tienen todo listo, todo lo que necesitan es el templo, y este puede ser construido bastante rápido con la tecnología que tienen hoy. De hecho, vi en el Jerusalem Post la semana pasada todo el daño que causaron los Scats, y al lado estaba la imagen de la misma calle hoy. ¿Y sabes qué? Todo fue reconstruido. No podías decir que había habido algún daño. Las calles eran nuevas. Ahora hicieron eso en 1 año. Así que nunca te achiques y digas cómo construir un templo y hacer todo funcionar tan rápido. Tomará tanto tiempo.
Pero de todos modos, en medio de estos 7 años, el anticristo se volverá contra esa nación con la que hizo este tratado. Él va a entrar en el templo, dice Daniel, y va a causar una abominación, y lo hará el templo desolado. En otras palabras, lo va a cerrar, y la razón por la que lo va a cerrar es que va a obligar a Israel a adorarlo como su Mesías. Ahora, creo que durante los primeros 3 años y medio, Israel disfrutará de la protección de este individuo y estarán tan asombrados por lo que ha podido hacer que comenzarán a preguntarse si él no es de hecho el verdadero Mesías. Pero luego, en el punto medio de esa tribulación, de repente se darán cuenta de que en efecto no es el Mesías, sino que de hecho es bastante lo opuesto. Estaba leyendo un libro la otra noche sobre el movimiento de la nueva era y sabes, es asombroso cuán crédulas pueden ser las personas. Simplemente no puedo entenderlo. Y estas personas de la nueva era están elevando a Lucifer y a Satanás y a su hombre, el anticristo, como el que traerá la utopía que el mundo está buscando. Y sabemos por las escrituras que este hombre no va a traer una utopía, va a traer los años más devastadores que este mundo haya conocido. Ahora regresa conmigo nuevamente a Mateo 24 para que podamos continuar por un momento y ver cómo Jesús describe estos 7 años, pero en particular los últimos 3 años y medio, porque está hablando del tiempo desde que el anticristo entra en el templo, aquí en el versículo 15. Ahora cubrimos esto en nuestro último programa. Sé que lo hicimos, así que solo vamos a echar un vistazo breve a cómo él ahora instruye al judío que vive en el área de Jerusalén y Judea en el momento en que todo esto sucede a huir a las montañas. En otras palabras, van a tener que salir del área de Jerusalén y Judea. Y luego te di una buena indicación de todos los diversos tipos de personas que estarán en ese remanente que huye de Israel. Solo brevemente, nuevamente, míralo. Y que el que esté en la azotea no baje a sacar nada. Indiqué que probablemente es alguien que está jubilado y tal vez bastante acomodado y no tiene responsabilidades diarias reales. Y luego, versículo 18, lo opuesto, tenemos a un joven que es un trabajador. Él trabaja días. Y Jesús dijo que no regrese a buscar su ropa, sino que huya. Y luego en el versículo 19 tienes a las jóvenes de una sociedad, algunas madres, algunas futuras madres, pero tienes todo un espectro aquí, hombres, mujeres, niños pequeños, bebés y aquellos que están a punto de nacer. Y luego en el versículo 20, aquí está la referencia de que Israel estará de vuelta bajo la ley. Ahora, eso es otra cosa que muchas personas no pueden comprender, que Israel se está preparando tanto para volver a estar bajo la ley, la antigua ley mosaica, o no en su pureza como Moisés se la dio, sino como estaba quizás en el tiempo de Cristo. Y si sabes algo sobre el judaísmo, sabes que estaba bastante adulterado, y por eso Jesús hizo tanto alboroto sobre las actividades en el templo. Pero sea como sea, van a volver a estar bajo la ley, van a tener el culto en el templo, y en el punto medio de esos últimos 7 años, aún no lo tengo en la pizarra, pero en el punto medio de esos 7 años, y no sabemos cuándo será porque este es un periodo de tiempo incierto, pero sabemos que van a ser 7 años. Y Daniel lo dividió, Jesús lo dividió. Dijo que en el punto medio, cuando vean el templo profanado y la abominación, entonces huyan a las montañas. Ahora bien, continuemos. Bueno, al versículo 21. Porque entonces, en otras palabras, desde el punto medio en adelante, porque entonces habrá una gran tribulación. Ahora observa el lenguaje tal como no ha habido desde el principio del mundo hasta este tiempo o ese tiempo. Él lo está hablando en futuro, ni tampoco jamás será. Ahora leo mucho, creo que todos ustedes lo saben ya. Y anoche estaba leyendo algo que llegó por correo y no sé qué grupo lo publicó. No tenían su nombre en él. Tengo una buena idea. Pero estaban manteniendo, por supuesto, que simplemente estamos avanzando directamente hacia la segunda venida. Cristo viene y eso lo termina. Y ellos ignoran completamente versículos como este.
Pero Jesús aquí está hablando de un tiempo de tribulación que este mundo nunca ha visto, en contraste con lo que decía este pequeño folleto, que si el libro de Apocalipsis alguna vez se representó, fue en la época de Nerón y algunas de esas áreas en el Imperio Romano. Bueno, ahora lo que estas personas no entienden es que nunca ha habido un tiempo en la historia humana, ni bajo los Césares, ni bajo los Hitler o los Stalin, nunca ha habido un tiempo como el que vendrá después de que el anticristo se vuelva contra la nación de Israel. Y así, mira lo que dice, habrá grandes tribulaciones como no las ha habido desde el principio del mundo, ni jamás las habrá. Ahora volvamos y echemos un vistazo a esto en Apocalipsis. En el capítulo 11 de Apocalipsis, ahora nuevamente, me gustaría señalar que a lo largo de las Escrituras, este periodo de 7 años siempre se divide en dos mitades. De hecho, podrías querer mirar incluso el capítulo 11, veamos, versículo 2, Apocalipsis 11, versículo 2. Ahora no vamos a comentar sobre el versículo en sí, excepto para decir que la última parte del versículo dice, porque se les ha dado a los gentiles y la ciudad santa la pisotearán durante 42 meses. ¿Cuánto tiempo es eso? 3 años y medio. Ahora salta al siguiente versículo. Y daré poder a mis 2 testigos, y profetizarán 1260 días. ¿Cuánto tiempo es eso? 42 meses, 3 años y medio. Ahora, entonces, avancemos un poco más en el capítulo 11 y en el versículo 13. Este es el punto medio exacto de los 7 años. Va a haber un tremendo terremoto en el área de Jerusalén. Ahora, creo que todos son conscientes de que ya estamos viendo un aumento progresivo en el número de terremotos en todo el planeta. Comenzaron alrededor de 1972, 73 y han estado aumentando desde entonces. Bueno, durante estos 7 años, junto con todas las otras plagas, las guerras y las hambrunas y los pesimistas, habrá un tremendo trastorno físico, tal como fue durante el diluvio, tremendos terremotos, tremendos volcanes, olas de marea, lo que quieras. El mundo, la vieja tierra, va a estar bajo todo esto. Así que en el versículo 13, en el mismo punto medio, a la misma hora, hubo un gran terremoto. Y cayó la 10ª parte de la ciudad, y en el terremoto murieron 7,000 hombres, y el remanente. Ahora hablamos de eso en nuestro último programa, ¿recuerdas? Y el remanente dio gloria al Dios del cielo. Ahora, este remanente, por supuesto, serán estos judíos huyendo, como dijo Jesús que era mejor, de Jerusalén, en el punto medio cuando suceden muchas cosas. Ahora, cuando enseño el libro de Apocalipsis, lo que trato de hacer es, primero y ante todo, delinear todos los eventos en la apertura, y luego todos los eventos principales en el medio, y luego todos los eventos principales al final, y luego completar, porque esa es la única manera de realmente comprender el libro de Apocalipsis. Ahora, aquí, en el punto medio, entonces va a haber muchas cosas sucediendo. Los 2 testigos que han estado predicando allí durante 3 años y medio van a ser asesinados de repente y puestos en la calle durante 3 días, y luego van a ser resucitados y llevados para que todo el mundo los vea ir. Eso sucede en el punto medio. El anticristo va a mover su sede probablemente de Europa Occidental al templo en Jerusalén. Profanará el templo, establecerá su sala del trono allí y su sede de gobierno. Junto con eso, Satanás será expulsado del cielo por última vez, y así descenderá con todos los suyos. Todo esto ocurre probablemente en cuestión de horas en el punto medio de estos 7 años. Junto con esto, hay un tremendo terremoto y la huida del remanente de Israel. Ese remanente que acabamos de ver en Mateo 24, personas mayores, personas de mediana edad, personas trabajadoras, jóvenes, hombres y mujeres, niños y niñas, estarán huyendo de Jerusalén hacia su lugar de seguridad, pero salen en incredulidad con respecto al Mesías. Ahora, tómalo aquí en el versículo 13. Le dieron gloria a Dios. Ahora, disfruto leer ese Jerusalem Post solo para ver la actitud, y cada semana hay un artículo allí de uno de los rabinos principales de Israel
Y oh, escucha, se están volviendo más religiosos semana a semana allí. Dije religiosos, y así los rabinos están hablando de Dios y toda su gloria. Pero ¿a quién siguen rechazando? El Cristo. ¿Ves? Y así no reconocerán que Jesús era el Cristo. Y tienes lo mismo incluso aquí. Estarán huyendo de Jerusalén. Le darán gloria al Dios de Abraham, pero aún no conocen al Cristo. Está bien. Entonces tomémoslos en los pocos minutos que nos quedan, pasando al capítulo 12 y versículo 5, donde dice que ella dio a luz a un hijo varón, es decir, la nación de Israel, que iba a gobernar todas las naciones con una vara de hierro. Y por supuesto, así es. Se está acercando ahora, y su hijo fue arrebatado hacia Dios y hacia su trono. Esa fue la ascensión. Y ahora en el versículo 6 volvemos a este remanente de Israel huyendo de Jerusalén. Y la mujer huyó al desierto donde tiene un lugar preparado por Dios para que ellos, la deidad, la Trinidad, por eso es un pronombre plural, la alimenten allí en las montañas. ¿Cuánto tiempo? 1260 días. Ese mismo número, de nuevo, 3 años y medio, y sigue apareciendo una y otra vez. Así que no hay forma de que podamos explicar el hecho de que cuando este remanente de Israel finalmente huya a las montañas, y creo que será aquí en las montañas de Moab, probablemente en la antigua ciudad de Petra, pero durante 3 años y medio Dios los protegerá aquí, incluso en su incredulidad. No lo olvides. Ahora, Él va a proteger a esos judíos remanentes que han huido del área de Jerusalén de manera muy similar a como lo hizo con los judíos bajo Moisés en el desierto durante 40 años. Ahora, todos ustedes saben lo que sucedió allí. Sus zapatos no se desgastaron, su ropa no se desgastó, nunca pasaron hambre, nunca tuvieron sed. Dios proveyó todo y así lo hará de nuevo. Ahora, si quieren recoger eso, llévenlo al versículo. Versículo 14, en el mismo capítulo, y a la mujer, es decir, este remanente que huye, se le dieron 2 alas de gran águila, para que pudiera volar al desierto, a su lugar donde es alimentada. Dios se ocupa de ella por un tiempo, un año, tiempos, en plural, por 2, para un total de 3, y medio tiempo, 3 y medio, de la cara de la serpiente. Ahora tenemos que volver y cubrir esa declaración en el versículo 14, que se le dan las alas de un gran águila. Regresa rápidamente conmigo. El tiempo ha vuelto a Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19. Y creo que todos ustedes están familiarizados, especialmente si han visto la película Los 10 Mandamientos de Cecil B. DeMille. Israel no brotó alas y voló. No vino ninguna fuerza aérea a recogerlos, como algunos bromistas piensan que sucederá esta vez, pero ¿cómo se fueron? Bueno, caminaron, pero mira lo que dice Éxodo al respecto. Versículo 4. Dios está hablando con Moisés allí en el Sinaí ahora, y dice, ¿has visto lo que hice a los egipcios? ¿Y cómo te llevé? ¿En qué? Ahora, ¿puedes aprender algo de esto? Siempre que veas algo en las Escrituras que no puedes entender, siempre regresa al lugar de la primera mención. Y aquí está, te saqué en alas de águilas, pero caminaron. Nuevamente los va a sacar como si fueran en alas de águilas. Gracias por ver A Través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Ministerios Les Feldick, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552. Esa es Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552. A Través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores y tu donación es apreciada. Gracias, y asegúrate de sintonizar la próxima vez para A Través de la Biblia con Les Feldick. Eso,